Voces. 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 Voces en libertad. Muy buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa Voces en Libertad, donde hoy revelaremos que Estados Unidos había localizado exactamente dónde estaba el Mencho desde 2020, mientras Morena lo protegía a cambio de apoyo electoral. También descubriremos cómo 20 millones de dólares del cártel financiaron la campaña de Sheinbaum. Y lo más importante, algo que es muy grave, que debe ser un escándalo, cómo Morena pretende rediseñar el sistema electoral para que nadie pueda quitarles el poder. Quédate con nosotros, comparte y sobre todo dale a la campanita para que recibas las notificaciones de este programa. Pues bien, empezamos con el primer tema. Este operativo que debió de haber ocurrido hace 6 años y de forma quirúrgica. Sin embargo, fue un desastre lo que pasó el domingo, graves afectaciones en todo el país. El Mencho no cayó en una madriguera secreta, sino que fue capturado en una finca de Tapalpa, Jalisco, que desde al menos 2020 el gobierno de Estados Unidos había boletinado como propiedad vinculada al narcotraficante. Es decir, Estados Unidos conocía exactamente dónde estaba el Mencho desde 2020 bajo la administración de López Obrador y se lo comunicaron. Y el primer año de Sheinbaum, 6 años supieron dónde estaba y no hicieron nada. Aunque esta propiedad estaba boletinada directamente vinculada a la hija del Mencho, Jessica Joana Oseguera González, fue tal omisión y complicidad del gobierno de México que ni siquiera se tomaron la molestia de asegurar y clausurar ese lugar vacacional que era promovido como parte de las redes de lavado de dinero del cártel de Jalisco Nueva Generación. En otras palabras, sabían dónde estaba, sabían dónde operaba, sabían de la propiedad y simplemente la ignoraron. Esto no es incompetencia, es una arquitectura deliberada, un pacto tácito entre instituciones criminales y el gobierno de Morena, porque al parecer el Mencho le donó a la campaña de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum 20 millones de dólares. ¿Qué opinas, José Antonio? Bueno, desde luego que esta decisión no fue autónoma de parte del gobierno mexicano, porque implica modificar radicalmente, aunque Claudia lo niegue, la estrategia que había seguido López Obrador. Obviamente, la mayoría, por lo menos, de analistas, de especialistas, están diciendo, esto ocurrió por la presión de Trump, porque Claudia, ante la presión, la amenaza de Trump, que está ahí constante, que es creciente, pues ha de haber dicho, mejor nos vamos contra el Mencho, que a final de cuentas es un capo, aunque tuviéramos algún acuerdo, algún pacto, pues ni modo, vamos a pagar las consecuencias, pero para que nos deje Trump en paz, por lo menos un buen rato, de no irnos contra los propios políticos de Morena, los cercanos ahí pues, al partido oficial. Como con la idea de decir, mira, Tom, ya te dimos nada menos que al Mancho, que hay que recordar que es el capo más peligroso, el más importante hoy por hoy. Yo lo equiparo, guardar las distancias, a Pablo Escobar en su momento, y al cártel Nueva Generación se parece al cártel de Escobar. Entonces sí es un acontecimiento muy importante, pero no surgió de la iniciativa de Claudia, porque ella había dicho todo el tiempo y ahora tiene que hacer malabares discursivos para seguir diciendo que no cambia la estrategia, que es la misma de abrazos y besos, abrazos, no balazos. Es decir, bueno, yo digo que le cambiaron la coma nada más, abrazos, no balazos, pues le cambió ahora abrazos, no, balazos. Es un pequeño cambio, ¿verdad? Pero que tiene una repercusión muy fuerte Muy y sustancial. desde luego se acerca mucho más. Suponiendo que esta estrategia vaya a continuar, que ahí ya tengo yo también dudas, ¿eh? Una cosa haber agarrado al Mencho y ofrecérselo a Estados Unidos, no lo entregan, se muere, pero es un ofrecimiento, es decir, mira, ya agarramos y matamos al Mencho, que era muy importante, entonces ya déjanos en paz y ellos hacerse otra vez de la vista gorda con el resto. Eso es una posibilidad, pero en todo caso, lo que sí Claudia no puede reconocer o le cuesta trabajo, es que efectivamente es un cambio de estrategia, que es una estrategia que se acerca mucho más a la de Calderón, porque imagina, sería como reconocer que Calderón, que ha sido el villano de todo este gobierno,
tenía razón en algo que le criticaron constantemente. García Luna, tal, mataba, viola la ley, viola los derechos humanos, y esa no es la estrategia adecuada. Lo criticaron 20 años. Desde que Calderón sacó su estrategia, López Obrador lo estuvo criticando. Dar golpes al avispero a lo tonto, decía él, y resulta que ahora lo van a hacer. Es como decirle, Calderón, tenías razón, ¿sí? Te criticamos, disculpa, te criticamos mal, no sabíamos, no teníamos idea del tema y vamos a retomar tu estrategia. Eso no lo pueden reconocer abiertamente. Entonces tiene que hacer malabares, Claudia, y decir, no, no, abrazos, no balazos va a seguir. Pues no, el Mencho no lo recibió un abrazo, ¿verdad? Y por otro lado, es para también que López Obrador, que no reconocer, no solo que Calderón tenía razón, sino por lo tanto, ergo, que la estrategia de López Obrador fue un fracaso, una farsa, una mentira y que no sirvió de nada. Bueno, abiertamente no lo pueden reconocer en el discurso. Implícitamente eso es lo que está diciendo este operativo, que lo de López Obrador no sirvió de nada y que no se les puede tratar con respeto, ¿no? Y que se viola la ley, como dijo Claudia, ¿no? Pues estás reconociendo que esa es la única manera, pero no lo hiciste por tu propia convicción, sino por Trump. Y eso también le ha costado trabajo a Claudia, ya ha minimizado y decir, bueno, sí, sí, nos ayudaron un poco con la inteligencia, pues no es poca cosa, ¿ok? No hay intervención directa de las fuerzas norteamericanas, pero el hecho de que te estén dando la información de por dónde puede estar el Mencho, pues es una colaboración que ella también ha negado. A veces dice, sí, vamos a colaborar, pero la soberanía, que no se metan, no nos van a decir qué tenemos que hacer. Y sí está cediendo, pero creo que Claudia, la idea es ceder lo menos, que ya no es tan poquito, porque el Mencho es el principal capo, pero a cambio de que nos dejen en paz con los políticos. Yo no creo que Trump se va a parar ahí, ¿sí? Pero creo que esa es la intención de Claudia, de haber aceptado pues todo lo que implica esto, cambiar de estrategia, implícitamente decir que lo de López Obrador fue un fracaso, una farsa, un engaño, pero no reconocerlo. Mira, yo pienso que, bueno, primero, me parece que sería justo reconocer a las Fuerzas Armadas porque fue un golpe muy bien hecho, muy bien ejecutado, quirúrgicamente planeado. No hubo información, no hubo salida de información. Y eso hay que reconocerlo. Hay varios soldados o miembros de las Fuerzas Armadas que fallecieron, gente joven, era pues, la élite de las Fuerzas Armadas, era este grupo de élite y me parece que es muy justo reconocerlos y decir que, bueno, pues que estamos satisfechos de su trabajo. Y a mí me llama mucho la atención, un poco en armonía con lo que dice José Antonio, que la presidenta no haya salido de inmediato, como lo hicieron en su momento Felipe Calderón y el presidente, ay, se me fue su nombre, pero Enrique Peña Enrique Peña Nieto, Nieto. es una cosa espantosa. Enrique Peña Nieto, cuando agarraron a los supercapos, ¿no? Ella no, ella se fue a Coahuila, ni más ni menos, estando en una de las zonas más calientes, o sea, de lo más, bueno, absolutamente fuera total de cualquier lógica que la presidenta se vaya a un lugar donde había muchas posibilidades de un ataque, ¿no? Y entonces ella, sí, esa fue una forma de desmarcarse, de decir, no nomás no lo festejo, no lo celebro en su momento, sino que además me voy a la zona caliente, ¿no? Donde están grandes intereses de narcotraficantes y de todos sus negocios, porque ya el narcotráfico es una cosa, pero tienen negocios de todo tipo ahora, ¿no? Entonces, bueno, sí es algo muy sin lógica, sin una lógica, digamos, de un primer mandatario que tiene el control de las cosas. Creo que se le salen de control muchas cosas, que lleva a cabo este tipo de acciones sin estar convencida, que
digamos, pierde un poco el, pues el discurso de tengo que quedar bien acá, pero también tengo que quedar bien acá, entonces mejor me callo la boca, mejor desaparezco unos días o 2 días o un día y medio o un lo que sea, pero tenía que haber salido de inmediato y haber cancelado, porque esto fue en la madrugada, o sea, fue a las 6 de la mañana, si no me equivoco, o 5 de la mañana empezó. Tenía que haber cancelado. Entonces, eso para mí es muy simbólico, muy significativo. Y bueno, me parece que este golpe es simplemente la punta del iceberg, que hay mucho que se va a dar a conocer. Me parece que la muerte de los tres narcotraficantes o miembros del cártel Jalisco Nueva Generación que iban en helicóptero no murieron porque iban muy graves. A mí, perdón, pero esa es la impresión que me da. Digo, 3 de 3 era como demasiado, ¿no? Y que tenían una información brutal de todos los arreglos del propio grupo con miembros del Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo seguramente. Y entonces mejor los callaron. Esa es mi impresión. No quiero decir ni hacer acusaciones al ejército, pero muerto, como dicen, muerto El perro se acabó la rabia. perro, se acabó la rabia. No se acabó la rabia, señores. La rabia va a seguir, pero por lo menos no van a tener este testimonio directo de los principales capos del Cártel Jalisco. Y el Cártel Jalisco es una empresa multinacional, multimillonaria, que tiene una organización brutal y que va a ser muy difícil desaparecerla del mapa. Ahí tendrá que seguir las acciones con mucha fortaleza porque es como cortarle la cabeza, o la cola a una lagartija, le vuelve a salir. Hay que estar realmente continuando para poder frenar a esta organización multinacional brutalmente millonaria y brutalmente organizada. Yo quisiera retomar esto que dijiste de que fue quirúrgico. Yo difiero. Si hubiera sido quirúrgico, hacen una extracción y se van. Definitivamente no hubiera habido el desastre que hubo con tanto incendio, con todas estas em, bancos del bienestar destruidos, Oxxos, civiles muertos, que no lo quieren decir, pero ya lo dijo, han salido a decir muchas personas, entre ellos un líder de los traileros, que mataban a los traileros y quemaban los camiones, que fue una pérdida brutal, pero las cifras oficiales nos dicen que fueron 70 muertos, no es así. Y por otro lado, la actitud del general Trevilla en verdad duele, se ve que le da coraje, le duele con esta voz quebrada, en donde hasta le negó el saludo a Harfush. Algo pasó ahí. Lamentablemente, no podemos más que estar tratando de adivinar, especular, porque esta presidenta es muy mentirosa, no nos da información y efectivamente no sabemos si no sabía. Por eso la irresponsabilidad de estar en un lugar público, en un espacio en donde efectivamente es una zona caliente, o si pretendió no saber para que López Obrador no se enojara de lo que pensaba hacer. Entonces ahí volvemos al tema de las especulaciones. El periodista Grillo dijo, también no sabemos, también lo ven con un poco de reserva, pero es un periodista muy serio, dijo que efectivamente se había ejecutado al Mencho, derivado del peligro de todo lo que podría revelar. Hoy en la mañana sale en el Heraldo, en el Universal, no recuerdo, la narconómina, donde el Mencho pagaba a policías, a Guardia Nacional, que encontraron las listas escritas a mano, donde pagaba a todas estas personas. Pero hablemos entonces también de los pagos que recibieron los narcopolíticos que hoy tienen el poder. Y a principios de 2024, el Mencho convocó a sus principales jefes de plaza a un rancho en Puerto Vallarta y les informó que a petición del gobierno de López Obrador,
El cártel apoyaría en las elecciones presidenciales a la candidata Claudia Sheinbaum a cambio de impunidad en sus zonas de influencia. Esto lo revela Anabel Hernández, periodista de investigación. Así fue como el gobierno de la 4T negoció explícitamente con el Mencho apoyo electoral a cambio de impunidad para sus operaciones. Y esto nos checa con la realidad. Es un hecho que estamos viendo que Claudia Sheinbaum ganó con un índice de votación atípico, no solo en las zonas de influencia del cártel de Sinaloa, sino también las zonas de influencia del cártel Jalisco Nueva Generación. Por eso decían que era la presidenta más votada. Y hay más fuentes de inteligencia del gobierno mexicano que revelan que el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, el Mencho, entregó 20 millones de dólares para apoyar a la campaña de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum, canalizados a través del hoy senador Gerardo Fernández Noroña, coordinador de la campaña de Claudia Sheinbaum. Es decir, Sheinbaum no ganó una elección, negoció su victoria con los cárteles, con dinero del tráfico de las drogas, de la trata de personas y todos los negocios que tienen estos. Eso es lo que nadie está hablando. Y obviamente estas especulaciones de que se le mató en caliente, como se dice vulgarmente, de Grillo, este gran periodista de investigación, que es una persona muy seria, no suena tan descabellado, derivado justamente de este apoyo a las campañas de Morena. De hecho, el presidente municipal de Jalalpa, el morenista Antonio Morales Díaz, quien apareció en febrero de 2024 como candidato asegurado por el partido oficial para la alcaldía de Jalisco, justo al lado, o sea, aparece justo al lado del entonces candidato de la municipalidad de Tequila, el que acaban de agarrar a Diego Rivera. Es decir, todos ellos estaban de alguna manera en relación con el cártel Jalisco Nueva Generación. Esto nos dice que, por un lado, está la presión de Trump, que por cierto, no se quedó satisfecho, ¿eh? Dicen que ayer hubo una llamada, ella dice, Claudia dice que duró 8 minutos, y estaba yo leyendo también que Trump se enojó y le colgó. Eso es lo que algunos medios han dicho. Es algo que no está confirmado. Claro, ella tiene que salir a decir que todo va muy bien, pero Trump también se atribuyó el éxito. No sabemos, es que con tanta secrecía y con tantas mentiras de una persona que no es confiable, Claudia es muy mentirosa, no sabemos exactamente quién hizo qué. Trump también dice lo suyo. Pero lo que sí sabemos es que Trump no se quedó contento con la captura bueno, el asesinato del Mencho, y va por más. Digo, yo no tendría nada que agregar a lo que tú ya dijiste con muchísima amplitud y diste una información muy importante, pero pues vamos a ver qué va a pasar ahora que las Fuerzas Armadas, digamos, están digamos, en una situación de seguimos, no seguimos. Y yo, fíjate, esta parte de Omar de García Harfuch no lo había visto, no me fijé que no fue saludado. Eso es muy significativo, es muy importante porque ahí debe haber habido digamos, un disgusto sobre la actuación del ejército respecto de la Secretaría de Seguridad o que se fue más allá. Por eso te digo que el que no haya salido Claudia Sheinbaum de inmediato tiene una razón de ser. Ya está José Antonio. Ahí hay una incógnita porque pues, no sabemos bien a bien qué pasó. Obviamente podría tener que ver con el operativo de Harvard, del Mecho, pero exactamente en qué se pusieron en desacuerdo, que no sé, no sabemos. Ojalá que haya algún garganta profunda por ahí que le diga a algún periodista qué es lo que pasó, porque sí, de todas maneras es una señal preocupante, es decir, que el secretario de Seguridad esté en conflicto, en rivalidad, enojado o enojados con el secretario de la Defensa, no es una buena señal. No, Pero bueno, otras de las hipótesis que nunca vamos a saber a ciencia cierta, repito, a menos que haya gargantas profundas que nos digan tal cual lo que pasó, es, sí, yo creo que lo más lógico es que lo hayan mandado matar. ¿Por qué? Por inferencia, simplemente decir, ¿a quién le convenía que estuviera, que quedara vivo el Mencho? A Trump, porque seguramente iban a pedirle extradición, Claudia no se iba a poder negar,
y Mencho iba a poder sacar más información de la que ya tienen sobre los políticos de Morena, incluido López Obrador, y pues simplemente vas acumulando dando más elementos de información que no le convenía al gobierno. En cambio, como dicen, sabía demasiado, mejor mátenlo. Y la gente no lo va a saber a ciencia cierta. Entonces, en términos de posibles hipótesis, esa me parece bastante aceptable, aunque no la tengamos la certeza. Y en otra cuestión, desde luego que Trump insiste en que no basta, ya ha dicho muchas veces, sí, sí tenemos mucha colaboración. Trump va subiendo la vara, es decir, mándame capos, y le mandan capos que ya estaban aquí presos, ¿no? Bueno, sí, pero eso es muy poquito, esos son cacahuates. Vámonos con un capo muy más importante, el Mencho, y acepta a Claudia. Eso de que Claudia no sabía y que le avisaron, por favor, también es absurdo. ¿Cómo va a hacer un operativo de esta magnitud, de esta importancia, el ejército, sin el visto bueno de la comandante de la Suprema del Ejército, de las Fuerzas Armadas? Eso es de locos también. Es como decir que Pemex decidió dejar de mandar petróleo a Cuba sin que Claudia aceptara o sin que supiera. Son de esas maromas absurdas que hace Claudia para lavarse las manos y decir, pues el ejército, a ver, ellas, es más, a mí me informaron. Por favor, claro que tenía el visto bueno de Claudia, pero ella no quiere aparecer y no quiere capitalizar eso que la mayoría de la sociedad ha dicho muy bien. Qué bueno que ya cambiaste la estrategia, qué bueno que vas a enfrentar a los capos porque se estaban quedando con el control de todo el país. Y por lo menos esto, bueno, es una parte, no resuelve el problema, pero es parte de una estrategia distinta, que sí puede arrojar resultados a final de cuentas. Pero ella, por no quedar mal con el observador y quizá por no quedar mal con los cárteles, pues se lava las manos y trata de decir, no, yo no fui, lo más que se pueda. Acuérdense de el tuit de Luisa María Alcalde que felicita a la presidenta y se lo mandan bajar. No, no me metas, a mí no me metas, di que es el ejército. Eso dice mucho sobre cómo está viendo Claudia las cosas. Pero ahora, yo creo que incluso aunque hubiera sido, creo que sí fue bastante quirúrgico el asunto. Queda la duda de si lo mataron deliberadamente o se les murió, pudo haber sido de otra manera. Pudieron haberlo llevado a un hospital más cercano, curarlo con toda la protección y luego ya traerlo a la Ciudad de México. Pero el hacer, si estaba herido, esa es la otra hipótesis, sí estaba muy herido, pues no lo mandes a un viaje muy largo porque se te va a morir. Claro. En todo caso, en el mejor de los casos fue un descuido. Pero la reacción de los capos del cártel Nueva Generación, pues eso ya quirúrgico, ¿no? Quirúrgico, Pues ya no sí, depende de ti. claro. Ellos van a reaccionar, van a generar una venganza, a generar un costo elevado al gobierno que les quita a su jefe. Ahí ya no puedes planear demasiado a menos que te hubiera sido contra todo el narco, en una guerra abierta. Pero eso es normal que dicen, ya nos quitaron el capo en una operación quirúrgica y no lo pudimos evitar, pues ahora ahí te va el costo. Toda la violencia que generaron, las bombas, eh, lo del, los bancos del bienestar, Eso, algunos lo han interpretado sí, como decir, nos traicionaste. ¿Por qué no se van Un con bancos mensaje, privados? muy un duro. Nos mensaje. vamos con el bienestar, que es el gobierno, es un mensaje. Tú nos traicionaste, el obradorismo nos traicionó. Así se puede leer, se puede confirmar que así sea, no, pero es otra de las hipótesis que no suenan totalmente descabelladas, ¿verdad? Sí había acuerdo, podemos suponer que sí, y se están vengando. ¿Por qué? Se sintieron traicionados los del cártel Nueva Generación. Sí, y ahí la Así es. conducta, perdón, es un segundo, la conducta de Claudia es muy lógica respecto de si realmente hubo este financiamiento que dice Anabel Hernández, entonces sí tiene que desmarcarse de alguna manera porque lo más simbólico era atacar a los bancos del gobierno, o sea, nosotros te dimos dinero,
financiamiento, no nos consta, pero lo dice una investigadora, una periodista investigadora, y entonces voy contra tu sistema financiero. A mí me parece muy simbólico. Sí, definitivamente. Y dentro de este caos que vimos el domingo, fue también muy simbólico el hecho de que Claudia parecía un país acéfalo. Se esperaba que una mandataria saliera a calmar a la población. Salió el gobernador de Querétaro, la gobernadora de Guanajuato, la gobernadora incluso de Veracruz, que es morenista, a hablar con sus gobernados. Y Claudia no salió en ningún momento hasta el día siguiente a la mañanera a minimizar la situación. Esto es muy grave y a tratar de posicionarse entre quedar bien con unos y quedar bien con otros. Y obviamente, pues al parecer, si Claudia sigue con esta dinámica en donde no quiere que se sepa la clara y evidente relación entre el narco y el gobierno morenista, que el próximo capo seguramente ya tiene oficina lista en Palacio Nacional, lamentablemente. El que sea que salga de esta hidra, porque ya mencionan tres posibles herederos. Esto desgraciadamente sí debilita tal vez un poco, pero se vuelven a fortalecer. No van a dejar esta gran estructura de más de 22,000 empleados en el mundo que representa el cártel de Sinaloa. Y dentro de este caos de país que tenemos, pues oportunamente Claudia Sheinbaum presenta una reforma electoral que nadie pidió y sobre todo con un gran antecedente, o sea, que es la primera vez en la historia, no es un antecedente, más bien sin antecedente en la historia del país, en donde jamás un gobierno había presentado una reforma electoral. Generalmente era propuesta por la ciudadanía o propuesta por la oposición para avanzar en la democracia. Y lo que vemos justamente es que esta propuesta es un cinismo descarado porque se presenta sin consenso. Se hicieron unos simulatorios que no sirvieron de nada. Y de alguna manera nos mandan el mensaje, esto ya está decidido, a ustedes no les importa. Esta iniciativa se divide en 10 segmentos que surgieron después de unas supuestas de escuchar al pueblo, ¿no? Que esto fue una real farsa. Los partidos aliados de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, pero también la oposición ya se pronunciaron de este contenido que finalmente, después de tanta cantaleta, nos presenta este último documento. Desde los partidos aliados de Morena hubo reacciones porque miembros del Partido del Verde anunciaron que su voto, así como el de varios miembros, iban a ir en contra. También Jacob Polensky ayer salió, que es diputada de Morena, salió a decir que era terrible lo que se había presentado, en donde no se había hecho un análisis, el hecho de quitar a los plurinominales del Senado, pero a los plurinominales del Congreso, de la Unión de los Diputados, en donde se va a pedir que también hagan campaña los plurinominales, que no se van a quitar, pero van a pedir que hagan campaña sin presupuesto. Dice, esto es absurdo. Pues sí, al parecer las personas que elaboraron esto no tienen ninguna experiencia en el tema, ya que ni siquiera sus aliados la apoyan. Y Sheinbaum, al puro estilo autoritario, dijo, nosotros la vamos a enviar. Quien la quiera apoyar está bien, quien quiera mantener el privilegio, pues también, pero la gente los va a señalar, pero no habrá cambios. Esto lo que nos dice lo traducimos en hemos decidido por todos y punto. Esta propuesta, lo que entre los puntos que a mí me parece gravísimo es que solicita, primero que nada, que el servicio profesional de carrera sea asumido por los servidores de la nación. Obviamente no están preparados. El servicio profesional de carrera es una inversión que se ha hecho en nuestra democracia, personas que llevan años preparándose para que realmente nuestros procesos electorales tengan la certeza donde se puede involucrar a la ciudadanía. Ellos van hasta los pueblos más lejanos a buscar que la ciudadanía participe en la mesa directiva bueno, no es mesa directiva, en la mesa como presidentes, escrutadores, que la ciudadanía sea los protagonistas del proceso. Ahora pues se va a buscar y entrenarnos. Yo he sido en 2 ocasiones presidenta de esta mesa. ¿Y quién los va a entrenar? Sería volver a
invertir en su capacitación. Y por otro lado, también el hecho de que pretenden regular, que el INE regule las redes sociales, en donde el INE decida cuándo es información falsa la que se publicó. Por ejemplo, mencionó claramente un ejemplo como cuando salió la campaña del narcopresidente AMLO, que eran puros bots. Se elimina ese tipo de cosas. Yo fui parte de esa campaña y de hecho salí en la mañanera como la que estaba en número uno de esa campaña que estábamos. No era campaña, no era una campaña, nunca se orquestó como una campaña. Simplemente fue algo que se viralizó derivado de toda esta evidencia que estamos viendo. Entonces, lo que provoca esta propuesta es una censura evidente sobre la libertad de expresión, el hacer de alguna manera chafa el, el servicio profesional de carrera, pero también ayer Alfredo Figueroa estaba muy enojado cuando leyó esta propuesta con Aristegui. Él estaba planteando de que si el pretexto es el ahorro, ¿por qué no entonces quitamos también en el Instituto de Cardiología a todos los médicos, a los investigadores, a los especialistas, porque son caros? Mejor que se pongan doctores tipo el doctor Simi, porque pues son caros y nosotros no nos merecemos un buen servicio público. Entonces, no sé tú qué opinas, José Antonio. Bueno, desde luego que, mira, el porcentaje de dinero que se dedica a lo electoral, que se ha dicho que es el mayor en todas las democracias del mundo, no es cierto. En muchas democracias se gasta más o más o menos parecido a lo que ocurre en México. Entonces, allá hay otra mentira gigantesca para engañar al pueblo nuevamente. Segundo, lo que tenemos nosotros es una fracción muy pequeña del gasto público general. Es cerca del 1%, no es tampoco demasiado. Y si se le dedicó esa cantidad de dinero en su momento, en 96, fue precisamente porque no teníamos un sistema electoral confiable, y de lo que se trataba es de que salieran bien las elecciones, fueran confiables, fueran equitativas, bien organizadas, favorecer, facilitar el voto a los ciudadanos, que eso es lo que necesitábamos y seguimos necesitando. O sea, es un costo que se justifica en términos de tener un sistema democrático que no habíamos tenido: elecciones confiables, posibilidad de la alternancia, equidad, transparencia del voto, certeza del voto. Entonces es un dinero bien gastado. Si van a reducirlo muchísimo, pues va a quedar un sistema que es lo que quieren, un sistema debilitado para que en ese sistema ellos puedan hacer lo que quieran, ¿sí? Quieren quitar el servicio profesional de carrera, que es el que sabe, por experiencia, por preparación, cómo organizar adecuadamente las elecciones para que salgan bien. Y la cuestión del PRE, para dar certidumbre, para dar información fidedigna, confianza, credibilidad al proceso. O sea, están desmantelando el sistema electoral para ellos manejarlo a modo, para que ellos puedan contabilizar los votos, para que puedan quitar lo que no les gusta, etcétera. O sea, de nueva cuenta es la destrucción en términos reales del sistema electoral, para que quede en sus manos y lo puedan manejar de manera arbitraria, de manera que les favorezca, parcial. Eso es clarísimo, y lo presentan como que es la voluntad del pueblo. ¿Cuándo el pueblo se pronunció por esa reforma? Para nada. Hablan de unas encuestas que hicieron, pues que nos las digan, a ver cuál fue la metodología, qué preguntas hicieron, cómo hicieron las preguntas, para ver qué tanta validez tiene. Pero esas a lo mejor ni existen, pero las están manejando otra vez como: hicimos encuestas y la gente quiere esta reforma. Y tan no es esa reforma que la propia Claudia la tuvo que cambiar. Entonces, en todo caso, decir, oye, si es cierto lo que la gente quería una reforma, es otra reforma. Era sin plurinominales, por ejemplo, que fue la propuesta original. Entonces, ¿por qué no respetas la voluntad ciudadana de la que estás hablando y tú le estás cambiando muchos rubros, ¿no? A partir de la negociación con el Partido Verde y el PT. Pero efectivamente, mira, antes, en tiempos del PRI, las reformas electorales venían de arriba, desde el poder, por iniciativa del poder y en beneficio del poder. La última de esas fue en 1987. Todas las demás tuvieron ya el visto bueno de una parte de la oposición, primero el PAN, en 90-93, y a partir de 94 ya fue el consenso de los tres partidos importantes, de prácticamente todos, que la idea era: en una democracia tiene que haber consenso, diálogo, negociación, ajuste de las reglas
para que todos queden conformes y que sean lo más equitativas posibles. Eso se aplicó en la reforma del 94, 96, 2008 y 2014. Ese ya era un acuerdo ya firme. Estos lo rompen como todo lo que tocan lo rompen. Y entonces otra vez regresamos a una reforma propuesta por el gobierno, no por el pueblo, a modo del gobierno, sin importar si la oposición está de acuerdo, porque obviamente es perjudicial para la oposición, y el único acuerdo que tiene que lograr es entre sus aliados para que no se rompa la mayoría calificada que tiene en el Congreso. Pero no le hacen caso a los demás, ni organismos cívicos, ni propuestas de los consejeros, ni de los partidos, mucho menos de oposición. Entonces vuelve a ser un retorno, en el procedimiento estoy hablando, un retorno a hace 40 años, donde se rompen los consensos y por lo tanto el proceso mismo y el resultado va a ser menos legítimo de lo que habían sido hasta ahora las elecciones. Es un retroceso de por donde se vea. Y ya la puntualización, pues hay muchos puntos ahí cuestionables, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de los plurinominales, no pudieron quitar, Morena quería quitar todos, luego se dio que fueran 100, ¿no? Que nada más 100 en vez de 200. El Verde y el PT no lo aceptaron, dejaron 200, pero cambiando la fórmula, una fórmula que en principio retóricamente suena muy bien, porque dicen, es la gente la que va a votar, no los dirigencias de los partidos, las cúpulas. Tú vas a poder votar, por un lado, la segunda minoría, la primer minoría que quede en distintas circunscripciones, quedan como pluris de los primeros 100 plurinominales. Bueno, 95, 97. Y los otros van a ser por listas abiertas, como hay en otros países democráticos. Está la lista y tú eliges un hombre y una mujer. De los 100 que te presenten, o bueno, dependiendo de las circunscripciones, pueden ser 20, tú escoges un hombre y una mujer. Yo pregunto, ¿quién conoce a los candidatos a diputados a la hora de votar? Incluso los de mayoría simple, tú votas por el partido, normalmente no conoces al candidato, tú ves un nombre que no te dice nada, pero dices, como yo estoy con Morena, voto por Morena, como yo estoy contra Morena, voto por el PAN, por el PRI o por Movimiento Ciudadano, el que más me convenza. ¿Sabes quién es el candidato que está ahí de mayoría? No. ¿Habías oído hablar de él? No, salvo excepciones. Entonces, de todas maneras, no se vota por la gente, se vota por el partido. ¿Qué va a pasar con una lista de plurinominales? A los que tú puedas votar, en principio suena bien ese principio, ese método, pero van a haber acordeones. A la Sí, gente de Morena le van a decir, como tú no conoces a los diputados sí. plurinominales por lista abierta, te vamos a dar acordeones para que te digamos por qué hombre votas y por qué mujer votas. Vamos a volver otra vez a lo de la reforma judicial. Y eso, desde luego, altera, ensucia, eh, pudre el proceso electoral y lo hace menos creíble y menos equitativo. Pues sí, una acotación. Jacob Polensky es de PT, del Partido del Ah, Trabajo. ok. Por eso es que se pronunció seguramente. Nadie de Morena lo va a hacer, ¿eh? Sería tener demasiada fe en Costoso. ellos. La verdad es que yo no la tengo. Pero sí, tiene muchos elementos esta reforma. Digo, todavía no está presentada, pero según lo que se dijo, sí, y sí está descafeinada. Digamos, yo pensé que iba a ser una reforma más grave para la democracia mexicana, pero aún así tiene una serie de trampas que únicamente van a beneficiar al partido mayoritario, pero sí aquí es un corte de caja probablemente respecto de la alianza que existe entre Partido Verde, PT y Morena. Y sí hay un corte de caja porque sobre todo el Partido Verde está realmente claro en que no va a aceptar nada que permita que pierdan espacios o financiamiento. Entonces ahí pues vamos a ver cuál va a ser el teje-maneje o si ya realmente se pusieron de acuerdo y todo esto es un movimiento hipócrita, ¿no? De jugar a que a que me opongo, pero en realidad te voy a apoyar. Pero no creo yo creo que el PT sí va más alianza.
y el verde sí se está desmarcando un poco y ojalá así sea, porque de esa manera al desmarcarse queda dentro del bloque de oposición y entonces sí Morena va a tener que negociar mucho más, con mucho mayor, digamos, profundidad y con mayor eh, diligencia todas aquellas reformas que tengan, que quieran hacer y que no convengan a la oposición o no estén de acuerdo, la oposición no esté de acuerdo, porque impliquen una pérdida de la democracia, porque impliquen un control mayor de los fondos, de todos los trámites. Y bien decía José Antonio hace unos momentos, el financiamiento, reducir el financiamiento implica reducir la certeza jurídica, la certeza del votante, reducir los elementos para que puedan hacer unas elecciones del nivel que van a ser las del año próximo y las de dentro de 3 años, que sean unas elecciones fiables, viables, etcétera. Entonces sí me parece que es un gravísimo error el hacer esa disminución y también quitar los soples, que ya ahorita ya nos están metiendo con ellos, pero esa era digo, sí les van a quitar hasta donde sea financiamiento. Entonces, sí es un tema complicado la elección electoral. Sí, no es como lo había planteado Pablo Gómez en sus inicios y que la presidenta Sheinbaum estaba apoyando y que es claramente la idea que traía López Obrador y que no lo logró hacer porque no tenía la mayoría calificada y de ahí el plan B, etcétera, que todos ya conocemos de memoria. Pero me parece que sí existe un parteaguas si se logra que el verde se una a la oposición, no creo que el PT lo haga, insisto, pero porque son mucho más maleables, pero que el verde se una a la oposición y que entonces sí haya realmente que negociar todas las iniciativas de reforma que se puedan presentar. Entonces, claro que vamos a ver cómo se presenta el lunes esta reforma. Me parece muy inoportuna. No creo que sea el mejor momento para presentar una reforma de tal calado. Creo que la situación del país está demasiado alterada como para que la presidenta haga esto. Y sí está fortalecido el gobierno con la captura del Mencho, pero es muy claro que la presidenta no se adjudicó este logro, sino las Fuerzas Armadas. Y la gente no es tonta, la gente se da cuenta, porque ella pues no lo ha cantado. Entonces, bueno, pues ese es mi punto de vista. No tendría más que comentar al respecto. Efectivamente, lo que vimos en el 2024, donde Morena no ganó la mayoría calificada, y lo hizo de forma muy tramposa, observamos que si esta reforma electoral hubiera estado vigente en 2024, Morena hubiera tenido en automático la mayoría calificada para cambiar la constitución a su antojo. Hubiera tenido el 66% de los senadores de arranque. Se hubiera ahorrado la molestia de comprar a dos senadores del PRD, como ustedes recordarán, de secuestrar al papá de uno de Movimiento Ciudadano y sobre todo el de extorsionar y finalmente aliarse con los panistas Yunes. En 2024, Morena ganó con 57% de los votos, pero se quedó con el 73% de diputados. Es donde decimos que fue tramposa por la forma como lo hicieron, porque ellos operan como gángsters. En este caso, la reforma perpetúa ese robo matemático, ese agandalle que se llama sobrerepresentación. En este caso, pues ya sería constitucional, ya no sería una trampa, ya en automático eh, lo obtendrían. Esta reforma busca reducir el costo de las elecciones en un 25%, recortando el presupuesto del INE. Es gravísimo lo que pretenden porque obviamente debilitan a nuestro órgano electoral y esto hace, como en la elección, la peor elección que fue la del el Poder Judicial, que le redujeron presupuesto, ya vieron el desastre que fue, y también reducir el 25% a los partidos y también a los congresos locales. Esto pues de alguna manera suena muy atractivo políticamente. ¿Quién no quisiera ahorrar? Digo, primero quisiéramos ver ahorros en todas estas porquerías que nos dejó la herencia de López Obrador, mexicana y el AIFA y todo esto que nos cuestan carísimos y que no tienen ninguna rentabilidad. Yo preferiría que se ahorrara, que se
eliminara todo esto y que se fortaleciera la democracia. Lo que en realidad estamos viendo es una demolición calculada. Morena recibió este año 2.700 millones de pesos, el PAN que quedó en segundo lugar, 1.300 millones, o sea, menos de la mitad. Un corte del 25% afecta desproporcionadamente a los partidos pequeños. Morena reduce de 2.700 a 2.025 millones, pero tiene el presupuesto del erario público y tiene también el huachicol y tiene también los pactos con el narco, de tal manera que ellos no pierden. Ellos lo que dicen es que cuestan mucho los partidos y que realmente se debería de reducir también en la época que no hay procesos electorales. Sin embargo, hay que entender que los partidos políticos no dejan de tener actividades durante todo el periodo que no hay jornada electoral. Tienen una estructura la cual genera empleos, la cual depende también del presupuesto del partido, oficinas, renta que pagar, pero esto no se dice. Esto no se dice porque suena muy atractivo el discurso. El reducir el 25% uniformemente es destruir la competencia diferenciadamente. Es matemática electoral donde todos parecen afectados por igual, pero los efectos de alguna manera podríamos decir que son tiránicos. Es una hipocresía el decir, también hablan del que se va a fiscalizar también el dinero en efectivo. No se habla, digo que es una hipocresía, porque no se habla del dinero ilegal que tanto se relaciona con Morena. No se habla nada de que si se vincula a un partido con el narco, qué sanciones va a tener. Ay, ¿cómo se llama el que fue presidente del PAN? Oh, bueno, el senador presidente del PAN. Se me acaba de ir el Cortés, nombre. Marco, Anaya. ah, no, Anaya dijo que efectivamente sería fue candidato. deseable e incluso necesario que se hablara de si un partido político se le vincula o se tiene algún indicio de que tiene vínculos con el crimen organizado o algunas operaciones ilegales, se les debería de quitar el registro o la candidatura de forma automática. Esto no se ve en esta reforma. La propuesta que llevamos la semana pasada a la mesa directiva, la presidenta Kenia López Rabadán, justamente estos puntos, 25 puntos, hablaban de estas sanciones, pero también hablaban de establecer mecanismos para mayor transparencia en los comicios electorales y en ningún momento se observa en esta propuesta de Claudia el hecho de que pueda ser mucho más transparente estos procesos. Lamentablemente, obviamente, también se facilita que el INE tenga acceso a operaciones financieras de los partidos y a personas candidatas, pero no se ponen los candados específicos, que es lo que ha caracterizado a Morena y sus vínculos con el narco. Sí, y mira, todas las propuestas que surgieron de la sociedad, ahí sí, de la sociedad civil, de diferentes grupos y de los partidos de oposición y de los consejeros electorales, decían que un elemento para democratizar a la elección en mayor medida de lo que hay actualmente es la proporcionalidad pura que se llama, que es lo contrario de lo que pasó en el 24. Es Morena sacó 41% del voto, como es lo que sacó, se le da 41% de la bancada, ya mezclados los de mayoría con los de representación proporcional. El verde sacó 8%, se le da 8%, actualmente tiene 15% el verde. PT sacó 5%, se le da 5%, actualmente tiene el 10%. En cambio, Movimiento Ciudadano sacó el 11% y está por debajo de eso. O sea, claro, para sobre representar un partido, subrepresentas a los demás, quitándoles votos a los ciudadanos que votaron por esos partidos y mandándoselos al partido contra el cual votaron. Es un robo en despoblado, esa sobrerepresentación. Entonces, todas las propuestas que yo conozco que se hicieron alternativas proponen algo que debió haber ocurrido hace tiempo, pero la oposición también andaba con otras prioridades, la proporcionalidad pura. 20%, 20%, 40%, 40%. Así ocurre en los países democráticos que Pues, tienen representación proporcional. Pero aquí, como eso no le convenía a Morena, pues nada más hace movimientos en
de otra manera, otras fórmulas, que le van a beneficiar, pero que le permiten tener una mayor sobrerepresentación de lo que la ley, si se cumpliera, que no se cumplió en 24, que la ley actual le permite. Entonces, claramente no quieren una elección democrática, un sistema electoral democrático. Quieren un retorno, tanto como sea posible, al régimen del viejo PRI, donde claramente todas las ventajas estaban en favor del partido oficial. Dice Claudia, ay, no queremos un partido único ni un partido de Estado. Bueno, partido único el PRI nunca fue, nunca, desde su fundación, en parte por presión de los norteamericanos. Pero partido de Estado sí es un partido hegemónico, como lo fue el PRI. Y todas las condiciones de partido de Estado ya están. Falta apretar algunas tuercas, pero las condiciones de partido de Estado ya están en Morena. Morena ya es un partido de Estado. Entonces Claudia dice, no queremos un partido de Estado, pues entonces ya no te diste cuenta, pero Morena ya es un partido de Estado, con el Claro, control del poder legislativo, del poder judicial, Yes. con el control del Tribunal Electoral, con la posibilidad de violar la ley para darte mayoría calificada, que eso tampoco corresponde a un sistema democrático. Entonces, bueno, mentiras, mentiras, hacerse boba, engañar a su público, que son los que le creen tantas tonterías, pero desde luego que la intención no era una elección democrática ni más equitativa, sino que con el pretexto del dinero y con el pretexto de que es la voluntad popular, hacen una contrarreforma electoral. Una contrarreforma. Así es. pues sí, no, yo no tendría mucho que agregar tampoco, porque sí estamos viendo un paso a, pues, no es al precipicio, pero casi al precipicio. Y pues, insisto, estamos en manos de dos partidos bastante poco dignos, que son el PT y el Verde, en el sentido de si esta reforma se aprueba o no se aprueba. Como es con esta mayoría calificada que se que se autodesignaron sin tenerla, como bien lo acaban de explicar, pues estamos en manos de esta gente y vamos a esperar a ver qué sucede. Y realmente a mí lo que me llama mucho la atención es la oposición, qué callada está todo el tiempo. O sea, sí dicen, sí hacen, pero yo tendría que, no sé, creo que tendrían que hacer mucho más para llegar a muchos más espacios diciendo esto es lo que se está haciendo. Porque hacer declaraciones en ruedas de prensa cuando los agarran a los legisladores saliendo de una sesión o eso, no es suficiente. Está bien, pero no es suficiente. Me parece que hay que tener acciones ciudadanas mucho más fuertes para ponerle al gobierno las cosas mucho más difíciles. Creo que quedarnos en casa no es, o en la oficina guardados, no es la mejor opción. Ayer estaba tomo unas clases de historia sobre el golpe militar en Chile. Y todo esto empezó cuando las mujeres fueron a reclamarle al general que estaban realmente en la miseria total, que estaban perdiendo ingresos y tenían una situación personal, económica, las familias terrible, pero fueron las mujeres. Y después siguieron en el avance y ahí es donde se empieza, eso fueron como los antecedentes, pero la gente salió a la calle, salió a reclamar, salió a aventarle maíz a este general para decirle, te están maiciando, ¿no? Allende te está maiciando. En esa época, ¿no? Entonces, yo creo que si las mujeres, ¿cómo sacaron a Zapata del gobierno de San Luis Potosí? Las mujeres, las familias, los niños hicieron toda su cadena, no lo dejaron entrar, cacerolazos. O sea, yo sé que no estamos en la época de cacerolazos probablemente, pero sí tenemos que movilizarnos, sí tenemos que hacer presencia en todos los rincones del país y eso la oposición lo tiene que generar. La sociedad civil, ya lo hemos hecho muchas veces, estamos un poco cansados de que no haya este respaldo de los políticos porque es incómodo probablemente. Me parece que ahí está la situación, la clave. Y bueno, yo creo que si no hacemos movilizaciones, si no hacemos algo más, nos van a maiciar nuevamente.
Yo creo que tomando este comentario que dices, no tenemos que esperar a que la oposición genere este tipo de reacciones. Creo que la ciudadanía tenemos mucho que hacer. Sin embargo, somos siempre los mismos, somos pocos, la población está muy poco enterada. Es una población que no le interesa a menos de que le afecte de forma personal. Una reforma electoral tal vez puede sonar un poco de alguna manera difícil de procesar. Entonces, nosotros nos corresponde, independientemente si los partidos de oposición, como lo hicimos ya, defendimos al INE durante muchos años, con el hashtag Yo defiendo al INE, se hicieron cadenas humanas, se hicieron marchas, se hicieron muchísimas, múltiples acciones. Finalmente, López Obrador nos llegó por la retaguardia y cooptó la presidencia y bueno, vemos que se morenizó el INE, pero sí tenemos que dar esta batalla, coincido contigo, y nos toca a nosotros la ciudadanía, porque esta reforma electoral, en conclusión, no es modernización, es una consolidación de la dictadura mediante formalidades legales, y esto es lo que los politólogos llamarían democracia competitiva defectiva, que mantiene las formas democráticas, pero erosiona la sustancia. Es decir, elecciones sin competencia y votos sin libertad, instituciones sin independencia. Y yo te quisiera pedir, Clau, antes de que terminemos, si nos puedes dar brevemente una información sobre lo que ayer finalmente se aprobó en la Cámara de Diputados sobre la reforma laboral, que también es algo que nos debe de importar a todos y a todas. Sí, mira, muy fácil. La reforma se ha, digamos, se ha dado a conocer a través de la reducción de la jornada de trabajo a 40 horas. Pero el inicio de esto siempre fue de acuerdo a un convenio con la OIT, etcétera, que México firmó, pero nunca ratificó el Senado, que se trataba de que tuvieran 2 días de vacaciones seguidos, ¿sí? En una semana, normalmente sería sábado, domingo, lunes, en fin. Pero no, esta reforma fue también consensada con los empresarios y entonces se determinó que serían 40 horas a la semana distribuidas en 6 días máximo, es decir, un día de descanso y 6 de trabajo, que ya en lo particular se puede quedar con el patrón de otro tipo de, de, de forma de horarios, ¿no? De jornada de trabajo. Pero aquí hay varias cosas. Hay un tema que nadie ha tocado, me tocó hablarlo en el programa de Leo Zuckerman antier, y es que la ley actualmente señalaba, bueno, la ley ayer, antier, señalaba que la jornada de trabajo es el tiempo en que el trabajador esté a disposición del patrón, ¿de acuerdo? Entonces, si se va la luz, el patrón no se puede trabajar, pero ahí está el trabajador dispuesto. Si viene el COVID, el trabajador está dispuesto, aunque en ese momento esté cerrada la empresa, la tienda, lo que sea. Pero ahora le cambiaron sutilmente y le metieron el tiempo en que el trabajador está efectivamente a disposición del patrón. Es decir, si se va la luz, no está efectivo, o sea, el trabajo efectivamente realizado. A eso se refiere. Entonces, si no trabajó porque se fue la luz, porque hay COVID o porque hubo antier, cerraron el lunes, cerraron todos los bancos y las escuelas y no se trabajó, eso no te lo pago porque no estuviste, no fue un tiempo efectivamente trabajado. Y esa es una reforma que ha pasado por alto y y que determina que si no trabajó por las circunstancias que sean ajenas a él, desde luego, no se lo van a pagar. Eso es muy delicado. No tenían por qué hacer ese cambio si no hubiera una mala fe. La entrada en vigor de las 40 horas es parcial. Cada año se le van a ir quitando 2 horas, ¿no? Entonces el año que entra, este año son 48, el año que entra 46, el siguiente 44, 42, hasta llegar a 40. Los partidos, todos votaron a favor, hicieron muchas críticas, pero no fue efectivo. O sea, ¿por qué un partido del trabajo vota a favor de una reforma totalmente descafeinada que no le está dando a los trabajadores lo que quieren? Por otro lado, se ha castigado mucho a las pequeñas y medianas empresas, sobre todo a las pequeñas, con una jornada de trabajo menor, ahora con un salario más alto, bastante más alto, que bueno,
todavía estamos muy por debajo, pero qué bueno, y vacaciones al doble. Entonces, las que han sufrido son estas empresas que apenas salen para pagar los sueldos y hoy les quitan las 8 horas de trabajo. Entonces, yo creo que ha sido unas reformas muy rápidas para poderle dar perdón, a los empresarios la posibilidad de irse adecuando poco a poco a estos cambios tan drásticos. México tenía la fama de ser un país y con una mano de obra muy barata y fue muy atractivo para muchas maquiladoras. Sigue siendo una mano de obra barata, sigue siendo una mano de obra eficiente, pero ahí no hay digamos, no hay un equilibrio entre al trabajador no te estoy dando lo que te había prometido o lo que merecerías, pero también al patrón le estoy forzando en muchos momentos el poder cumplir con sus obligaciones. Y una última, para cerrar, se extienden de 9 a 12 horas máximo, horas extras para trabajar, pagadas al doble. Si yo gano 100 pesos la hora, me van a pagar 200. Pero estos 100 pesos extras no cotizan en el IMSS, no cotizan, o sea, no tienen que ver, no se integran, por ejemplo, para vacaciones, para aguinaldo ni nada. Le salen baratísimas al trabajador, al patrón, porque tiene el 50% más o menos de la hora patrón, digo, de la hora de trabajador que paga el patrón, se va a este tipo al IMSS, al Infonavit, a los impuestos, etcétera. Entonces, las horas extras no están integradas y es mucho más barato para el patrón. Entonces, son los temas que yo quería dejar así en la mesa. Hay mucho que decir, pero bueno, estos son para mí los temas como más importantes y si quieren la próxima semana invitamos a un experto, a Carlos de Buen, por ejemplo, para que nos hable bien de la reforma con mucha más profundidad, pero sí es una reforma truqueada. Excelente información que tenemos que seguir y que tenemos que darle puntual, de alguna manera, importancia, justamente porque la mayoría estamos involucrados. Pues les agradecemos a todas y a todos que se hayan tomado la noche para estar con nosotros y nos vemos la próxima semana. Que tengan muy linda noche. Voces. 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 Voces en libertad.